la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tendré el honor de acompañarlos como moderadora durante esta importante conferencia. Antes de iniciar, recordamos a todos los asistentes mantener sus micrófonos apagados durante la exposición. Las preguntas podrán ser formuladas a través de chat y serán atendidas durante la sección de consultas al finalizar la ponencia. Es un verdadero honor presentar a uno de los referentes más reconocidos de la ingeniería de protección contra incendios en Latinoamérica, Jaime Andrés Moncada, ingeniero en protección contra incendios y magíster en gerencia de tecnología por la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Cuenta con más de 35 años de experiencia liderando proyectos de protección contra incendios, seguridad humana y gestión de riesgos, tanto en sectores industriales, energéticos, comerciales, petroquímicos y de infraestructura crítica en más de 20 países. Actualmente es director general de International Fire Safety Consulting, en sus siglas IFSC, firma líder especializada en ingeniería de protección contra incendios. Asimismo, ha desempeñado importantes cargos internacionales, entre ellos vicepresidente de la Society of Fire Protection Engineers, director de desarrollo profesional para Latinoamérica de la National Fire Protection Association, más conocido como NFPA, durante 15 años, y presidente fundador de la sección latinoamericana de la NFPA. Es autor de más de 200 artículos técnicos y reconocido conferencista internacional en temas relacionados con la seguridad contra incendios. El día de hoy compartirá con nosotros la ponencia titulada Estrategias modernas de protección contra incendios en infraestructura crítica y proyectos de alta complejidad. Con ustedes, el ingeniero Jaime Andrés Moncada. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Paola, muchas gracias por tus palabras, por la invitación, a Maribel también. Em, yo pregunto si ustedes ya ven mi pantalla. Creo que no, ¿cierto? A ver, la voy a compartir entonces. Listo, perfecto. Vamos a ver, me avisan cuando ya la estén viendo. Paola, Sí, aquí sí, dice que estoy compartiendo, pero yo no la veo todavía. nosotros sí podemos ver. Ah, sí, ustedes sí la pueden ver. Ah, bueno, por alguna razón yo no me la veo, pero eso no quiere decir nada. Bueno, Maribel, entonces muchas gracias. Vamos a arrancar entonces de una vez. Tenemos más o menos 50 minutos, Maribel. Paola. ¿Sí? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, yo cambié un poquito el nombre de la presentación porque pues me di cuenta que muchos de ustedes están arrancando, están en la universidad, están siguiendo este mundo lindo de la seguridad industrial. Y obviamente dentro de lo que ustedes van a tener que hacer en su futuro está el tema de la protección contra incendios. La seguridad contra incendios pues es una área muy especializada, muy tecnificada, muy normada de la ingeniería y de la seguridad, indudablemente. Es decir, nosotros seguimos en todo el mundo unas normas internacionales que de alguna manera se han adoptado, adaptado, copiado en casi todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, yo les voy a tratar de dar un vistazo muy rápido, obviamente, en estos 50 minutos que tenemos, para mostrarles a ustedes dónde estamos en seguridad contra incendios, para hablar un poquito acerca de la normatividad de la seguridad contra incendios, para mostrarles incendios recientes, porque mucha de nuestra normativa en seguridad contra incendios está basada en lo que nosotros aprendemos de los incendios. Les voy a dar también a ustedes algunos tips acerca de cómo proteger
adecuadamente una instalación, ya sea una instalación industrial o un edificio en una ciudad moderna de su país. Y vamos a hablar rápidamente de un par de temas, cosas que tal vez a ustedes les van a llamar la atención, que ustedes muy posiblemente las piensan como partes básicas de la seguridad contra incendios, y eso ya ha cambiado y les voy a hablar un poquito acerca de por qué. Desde 1979, donde tal vez se hizo el primer Congreso de Protección contra Incendios que se hizo en mi ciudad natal de Bogotá, Colombia, al día de hoy las cosas han cambiado mucho en nuestra región, sobre todo en protección contra incendios. Si nosotros vemos a nuestras ciudades como lo están viendo ustedes en pantalla, nosotros vemos unas ciudades totalmente modernas. Desde que yo fui tal vez por primera vez al principios de los años 90 a Lima, al día de hoy, es una ciudad totalmente diferente. Yo entiendo que ustedes tal vez y sus padres se quejan de que las cosas no están bien, pero la realidad es que nosotros hemos avanzado mucho en los últimos 30, 40, 50 años, 100 años. Y obviamente parte de ese progreso se ha visto en la protección contra incendios. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que reconocer que somos todavía, sobre todo en protección contra incendios, un proyecto bajo construcción. Es decir, que nosotros todavía no hemos llegado o no hemos visto ese final del túnel. Si nosotros nos ponemos a mirar los incendios que han ocurrido en el mundo, esto es una lista de incendios estructurales. ¿Qué es un incendio estructural? Es un incendio que no es un incendio forestal o no es un incendio exterior como puede ser el del tanque de un tanque de combustible o de un barco o de un vehículo. Es un incendio que ha ocurrido bajo cuatro paredes. Esta lista es una lista de los 17 incendios que desde el año 2000 han tenido más de 100 muertos. Y lo que ustedes se dan cuenta aquí es que de esas 3.835 personas que estaban en esta lista, 1.751 murieron en incendios latinoamericanos. Es decir, el 46% de la gente que se ha muerto en el mundo en los grandes incendios se ha muerto en un incendio latinoamericano. Ahí ustedes en el Perú tienen el número 5, se recordarán hace ya unos 25 años en el área comercial Mesa Redonda en Lima. Muchos de pronto ustedes no habían nacido, pero me imagino que habrán oído de ese incendio donde 291 personas murieron. Esto no tiene razón de ser. Nosotros somos más o menos el 8% de la población mundial. Es decir, que nosotros en esta tabla de los 15 incendios deberíamos tener 1 a 2 incendios. Y tenemos 7. No solamente tenemos incendios muy grandes, sino tenemos una de las características de nuestros incendios es que tenemos incendios recurrentes. Por ejemplo, incendios en prisiones. Esta es la lista también desde el año 2000 de los 12 incendios que han tenido más de 50 muertos en el mundo. Y lo que vemos ahí es que nosotros tenemos 9, no la mitad, sino 9 de los 12 incendios más importantes con más muertos en el mundo desde el año 2000. Tenemos los más importantes. El incendio con más muertos en el mundo ocurrió en Honduras hace 14 años en la prisión de Comayagua. Y ahí ustedes ven una foto donde estoy yo. Fui enviado por la NFPA. Ya vamos a hablar de la NFPA. Y muchos de estos incendios yo he tenido yo digo el honor, pero en realidad es la responsabilidad de ir como ingeniero de protección contra incendios a ver estos incendios, a documentar cómo están estos incendios. Y yo les voy a mostrar en unos minutos donde ustedes pueden obtener esa información del reporte que se publicó en la revista de la NFPA acerca de estos incendios. Aquí, por ejemplo, está en la página de esta revista, yo se las voy a mostrar al final, pero si no estamos corriendo al final, ustedes simplemente, yo les voy a mandar ahorita la presentación por PDF para que ustedes la tengan. Y ahí ustedes pueden pinchar en la presentación y pueden ir a esta página o simplemente pueden en este momento
a través de su celular utilizar el código QR e ir a esta página, donde hay casi 300 artículos sobre diferentes temas de protección contra incendios, la mayoría de ellos en castellano, los cuales se han escrito. Y uno de los temas que yo escribí es acerca de los paradigmas de la seguridad contra incendios, el cual lo vamos a hablar el día de hoy. Una de las cosas que ustedes tienen que reconocer, y se les va a hacer muy claro y lo van a entender muy rápidamente, es que nosotros históricamente, y muy posiblemente lo vamos a hacer por tal vez durante toda su vida profesional, es que nosotros siempre hemos mirado más a los Estados Unidos, más al norte que a Europa, cuando buscamos información, códigos, normas o equipos en seguridad contra incendios. Nosotros encontramos esta información principalmente en la normativa de la National Fire Protection Association. Muy posiblemente sus profesores en su carrera ya les han hablado de la normativa de la NFPA. Hay varias normas de la NFPA que han sido adoptadas por diferentes regulaciones en su país. Entonces es un marco normativo internacional que es muy conocido a nivel mundial. Sin embargo, nosotros hemos hecho caso omiso al importante hecho de que la NFPA no tendría aplicabilidad. Eso es algo muy importante. La NFPA no sería ley o no sería requerida si no fuera por el Código Internacional de la Construcción. Se llama el International Building Code, que lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Aquí lo están viendo. Perdón que no me está funcionando muy bien esto. Ahora sí, aquí lo están viendo ustedes en pantalla. ¿Ok? Ahora, ese Código Internacional de la Construcción, o el IBC, como normalmente se llama, el International Building Code o el IBC, es producido por el ICC y es requerido por adopción en todos los Estados Unidos. Este código hace referencia también a más de 60 normas de la NFPA. Entonces lo que tenemos que entender es que la NFPA es importante porque el Código de Construcción la requiere. Ahora, como decía yo anteriormente, ese Código de Construcción, el IBC, ha sido adoptado en todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Guam, las Islas Marianas del Norte, la Ciudad de Nueva York, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Y también ha sido adoptado por muchos países internacionales, por ejemplo, los países del CARICOM, que son todos los países de las Antillas, países que hablan inglés y francés. Y bueno, hay unos como vimos ahora en los partidos del fútbol, Curazao, allá hablan holandés o Dutch, ¿no? Todos esos países han adoptado el IBC. Sin embargo, la aplicación de ese código ha sido bastante complicada porque es un código muy grande. Entonces, acaba de ocurrir esto. Hoy es un día muy especial para mí porque estoy recibiendo por primera vez, ya publicado, Aspectos Esenciales de Seguridad contra Incendios. Es un código que yo he anhelado durante muchos años y para mí constituye un hito para nuestra región. Se concluye tras casi un año de intenso trabajo. Incluye mi edición y mis notas de editor y la revisión de varios profesionales a lo largo de Latinoamérica. Es la primera vez que se redacta y se edita un código moderno de protección contra incendios para un edificio en construcción en el mundo emergente. Desde ya este documento se puede comprar en físico o descargarlo en línea. Y debo recalcar que si lo comparamos con otras normas internacionales de protección contra incendios, tiene un precio muy asequible. Este documento es útil para cualquier edificio en el mundo emergente, aunque fue inicialmente concebido para Latinoamérica y fue pensado únicamente para nuestra región. Se ha publicado también en inglés y esperamos que pronto se publique en portugués, en árabe y en chino.
Yo tengo que agradecer al ICC por liderar este importante proyecto. También dar las gracias al Departamento de Comercio de los Estados Unidos por el financiamiento del proyecto. Y espero que este documento sea bien recibido y que sea útil para todos los profesionales de la seguridad contra incendios en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros lo que hemos hecho en el pasado es traducir códigos y normatividad en inglés que se usa en países como en los Estados Unidos. El único otro documento que existe de protección contra incendios es este, se llama el Manual de Protección contra Incendios. Mi señor padre y yo fuimos los editores de este documento, son 2 volúmenes. Y este manual es un poco difícil de conseguir ahorita porque se acaba de acabar. Ya está, vamos en la tercera edición o reedición del documento y se ha acabado, ya no hay más. Pero fuera de ese documento que habla acerca de, pues, explica la manera como funciona la protección contra incendios, nosotros lo que hacemos normalmente es utilizar normas que son bastante gruesas. Por ejemplo, este es el Manual de Seguridad Humana, que muchos de ustedes tal vez lo van a aprender en su carrera. Y es un librazo de como 1700 páginas, 1247 páginas. Es bien, o sea, digamos, es un libro muy importante, pero es muy, muy difícil de aplicar. Entonces, lo que hemos hecho con este documento es tomar, el documento tiene más o menos 330 páginas. Tomar el Código de Construcción de los Estados Unidos, que también tiene más de 1000 páginas, y peluquearlo, es decir, quitar todas esas cosas que de pronto son muy complicadas. Pero es un código, por primera vez, tenemos un código en castellano, un código de seguridad contra incendios, que lo tiene todo. Uno de los temas que introduce este código es los temas de la resistencia al fuego de los edificios. O sea, uno de los temas importantes de seguridad contra incendios es la resistencia al fuego de los edificios, la cual nosotros normalmente, o sea, no la tenemos muy bien explicada en nuestros códigos de construcciones locales. Aquí está explicada de una manera mucho más detallada. Y viene obviamente del Código de Construcción del IBC, que es lo que muchos países han tratado de copiar. Y establece una metodología donde a través de el tipo de ocupación, la altura, el número de pisos, el área, etcétera, si el edificio está encajado por otros edificios o es un edificio exento, se llama, un edificio que no tiene edificios al lado, pues tiene una resistencia al fuego que es mayor o menor. Y establece todos los criterios de cómo se debe no solamente establecer, sino medir la resistencia al fuego de los elementos constructivos. Y este código, una de las cosas que respeté cuando edité el documento es que este documento tiene más de 100 páginas donde tú puedes equiparar, por ejemplo, una pared de ladrillo y analizarla y establecer su resistencia al fuego, lo cual yo creo que es muy práctico para nosotros. A propósito, ese tema de la resistencia al fuego estructural es un tema bastante profundo. Hay un documento de la izquierda, es un documento de cálculo de métodos estructurales de resistencia al fuego que es de la Sociedad de Ingenieros de Incendios. Está el Handbook de Ingeniería de Incendios Estructural. Y también hay cursos, y yo les voy a mostrar dónde los pueden obtener, cursos donde ustedes pueden aprender acerca de estos temas en su futuro. Ahora, esto es importante porque, por ejemplo, si ustedes, y obviamente toda esta información se la voy a dar a ustedes para que ustedes la analicen más adelante si ustedes quisieran, pero obviamente este tema de la resistencia al fuego, digamos, se vuelve
se vuelve interesante porque, por ejemplo, en este caso, la NFPA hizo un análisis estadístico que de cierta manera, o de cierta manera no, explica muy bien, de una manera muy clara, el impacto que tienen no solamente los sistemas de protección contra incendios eh, y la resistencia al fuego. Es decir, si ustedes van de izquierda a derecha, lo que estamos viendo aquí es la fracción de los incendios que son estructuralmente importantes. ¿Qué es un incendio estructuralmente importante? Un incendio estructuralmente importante es aquel incendio que sale del recinto de inicio del incendio. Es decir, póngase a pensar este salón donde estoy yo. Cuando el incendio sale de las paredes de este salón, ya es un incendio importante. Entonces se establece en las estadísticas o en el análisis de incendios que esos son incendios estructuralmente importantes porque son incendios que salen del sitio o del recinto de origen del incendio. Todo lo que están viendo ustedes a la derecha es que los incendios de la derecha han sido incendios que han sido como porcentaje o como fracción de todos los incendios mucho más importantes. Y lo que vemos es que de izquierda a derecha tenemos edificios que tienen menos resistencia al fuego. Es decir, los incendios a la izquierda es en un edificio que es resistente al fuego y el incendio de la derecha es un incendio en un edificio que es de madera y esa madera no ha tenido ninguna protección, o sea, encajado en paredes de tabla roca o no se le ha puesto ningún retardante a esa madera. Entonces, obviamente, en ese tipo de construcción, la probabilidad de que ese incendio sea mucho más grande, pues obviamente es mucho más importante. Eso lo podemos saber, digamos, intuitivamente, pero aquí está demostrado estadísticamente. Pero también vemos que dentro de cada grupo, entre más protección contra incendios tenga el edificio, por ejemplo, el azul es un edificio que no tiene detección de humo y no tiene rociadores. Y el amarillo es un edificio, por ejemplo, que no tiene detección de humo, pero sí tiene rociadores automáticos. Y vemos cómo esos edificios, dependiendo del tipo de la construcción, entre más, obviamente, protección contra incendios, menos probabilidad hay de que ese incendio salga del área del origen del incendio. Entonces, una de las cosas interesantes de la protección contra incendios es que tenemos mucha información. Ahora, hablemos de cosas recientes. Ustedes muy posiblemente han visto en las noticias y en las redes sociales los incendios forestales. Están de moda en el mundo. Por ejemplo, tal vez es uno de los, para mí, más conocidos porque ocurrió aquí en los Estados Unidos, en las afueras de la ciudad de Los Ángeles. Son los incendios de Eaton y de Palisades, en las afueras del sur de California, y esto ocurrió en enero del año pasado. 29 personas murieron, se evacuaron a más de 200.000 personas y se destruyeron 18.000 se quemaron aproximadamente 230 kilómetros cuadrados, un área, digamos, semi-rural. Lo que estamos viendo ustedes aquí es la manera como estos incendios se atacan. Anteriormente estábamos viendo un avión que arrojaba como 40.000 litros. Este es el más grande, es un 747, lo llaman el Global Supertanker. Y él tiene unos recintos. Y lo que están viendo ustedes adelante, van a ver adelante ese avión. Ese es un avión guía. Va a empezar a sacar un gas que le va a mostrar a ese avión dónde tiene que descargar el retardante para el incendio. Está saliendo el retardante, como lo ven, es de color rojo. Eso básicamente es un líquido y lo está descargando muy rápidamente. Esa descarga ocurre más o menos en unos 8, 10, 15 segundos, donde estas 74 toneladas o 74.000 litros del retardante están en recintos que están presurizados. Entonces el avión abre sus puertas, está presurizado y sale inmediatamente para abajo. Y lo que está tratando es de retardar el avance del incendio. Es decir, lo que esto no está haciendo es la extinción. Entonces es uno de los primeros paradigmas que la gente piensa, que estos aviones están volando sobre el incendio para apagar el incendio, y eso no es cierto. Lo que ellos hacen es que básicamente ellos ven cómo va el avance del incendio
y van poniendo retardante. Ese retardante, o ese tal vez el más conocido de esos retardantes, se llama Phos-Chek. Y ese elemento se utiliza una relación de 1 por 8.4 cantidad de agua o volumen de agua. Tiene un color rojo y el color es importante porque lo pueden ver desde el aire a ver dónde han disparado o dónde hay retardante para continuar, ¿no? Formando esa, digamos, esa barrera para que el incendio no pueda crecer. Y lo que hace es que altera la descomposición de la vegetación que se pudiera incendiar para evitar que tenga combustión incandescente, es decir, que produzca llama. Y esa es la manera como se apagan esos incendios. Esto fue inventado en 1962 por la compañía química Monsanto. Ese color rojo con el tiempo se degrada, con la luz solar se degrada. Y es fosfato de amonio, que es básicamente un fertilizante. El problema que pudiera ocurrir es si esto cae sobre ríos. Puede ser problemático para la vida acuática, o si hay una lluvia muy grande y se rueda a un río, esto pudiera ser importante. O sea, no es una solución perfecta, pero es lo que tenemos y es lo que hay. ¿Ok? Entonces eso quería mostrarles porque obviamente con este cambio climático vamos a tener muchos más incendios forestales y yo pensé que de pronto ustedes quisieran conocer un poquito acerca de la metodología de cómo se apagan este tipo de incendios. Lo que ustedes están viendo es desde donde yo les estoy hablando. Es mi casa aquí en los Estados Unidos. Yo vivo entre la ciudad de Washington y la ciudad de Baltimore, en un área donde mi casa ha sido hecha en la interfase con un bosque. Entonces, obviamente para mí, como ingeniero de protección contra incendios, para mí esto siempre ha sido de mucho interés y de mucho nerviosismo. Mi casa, como la ven ustedes, es una casa que es de ladrillo, o sea, su construcción es resistente al fuego. Y el techo de la casa tiene una clasificación que se llama clase A, que es una metodología, se manda a un laboratorio. Entonces, por ejemplo, si un pedazo de una rama prendida le cae al techo, esa prueba requiere que cuando se prenda el techo se tenga que autoapagar dentro de unos 30 o 60 centímetros al lado de esa rama que le pudo haber caído al techo. Entonces, de cierta manera, la casa es muy difícil de prender externamente. Tiene que tener otros criterios. Por ejemplo, el árbol más cerca a la casa tiene que estar a menos de 9 metros. Y las distancias entre casa y casa en estos sitios suburbanos en los Estados Unidos, y por eso es que las casas acá en los Estados Unidos, cuando tú no vives en una ciudad, son así, tienen esta separación, tienen que tener 15 metros. Y eso es otra cosa muy importante que tenemos que entender. Aquí en mi casa no hay una red contra incendios como ustedes ven en las ciudades modernas. Por ejemplo, en la ciudad de Lima ustedes ven en las calles que hay hidrantes de agua contra incendios para que los bomberos puedan ir a un incendio, conectarse ahí y apagar el incendio a través del camión de bomberos. Bueno, eso no existe aquí. Entonces, obviamente, las casas no pueden estar muy cerquita porque lo que está tratando de hacer el código de construcción es de que si una casa se incendia no afecte a otra casa. Y la manera como esto lo hacen o lo gestionan es que en estas áreas menos pobladas hay tanques enterrados de agua. Entonces yo, por ejemplo, aquí en mi condado hay cada kilómetro y medio, hay estos tanques que están viendo ustedes al lado derecha. Están identificados por información que están en las carreteras que le dicen a los bomberos donde hay hidrantes. Y esos tanques tienen un hidrante donde el camión de bomberos puede chupar agua y llenar sus tanques. Ese tanque tiene una capacidad de 460.000 litros, que es la capacidad necesaria para apagar media hora para apagar un incendio utilizando 2 mangueras de 500 galones por minuto o 4 mangueras de 250,
que tal vez una manguera de 2,5 pulgadas, que es la manguera que utiliza un departamento de bomberos, y esas mangueras más o menos arrojan, perdón que me está dando tos, tengo un poquito de gripa. Esa manguera de 2,5 pulgadas arroja más o menos 250 galones por minuto. Ahora, en las ciudades, y eso es una diferencia muy importante que hay entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos, es que los Estados Unidos tienen una gran cantidad de estas torres, water towers, tanques elevados. Y esto es algo muy importante porque esta torre elevada lo que hace es darle más o menos una presión estática a un flujo importante de más o menos 50 psi o 3,4 bares. Y esa presión es suficiente para proteger los edificios con rociadores automáticos. Entonces lo que se está viendo en el mundo moderno es que la gran mayoría de los edificios, por ejemplo, mi casa, esta casa donde yo estoy aquí, esto está protegido con rociadores automáticos. Los edificios de apartamentos, los edificios de oficinas, esta área liviana de construcción, el supermercado, el pequeño hotel de 4 pisos, el asilo de ancianos, el colegio, todas en la iglesia, todos esos edificios están protegidos con rociadores automáticos y la red de agua pública, del agua potable, del agua donde están conectados los hidrantes, es la que se utiliza como el agua para los rociadores automáticos. Entonces imagínense el ahorro tan tremendo porque no se necesita tanque y no se necesita bomba contra incendios en la gran mayoría de los edificios. Entonces eso es un cambio muy importante que nosotros eventualmente tenemos que, como dicen en México, ponernos abusados y entender cómo podemos hacer una protección contra incendios a bajo costo, utilizando las metodologías que se utilizan en países más avanzados como los Estados Unidos. Uno de los temas nuevos para nosotros en protección contra incendios ha sido los problemas con las baterías de ion de litio. El primero en sonar la alarma de la problemática de los incendios con baterías de ion de litio fue el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Ellos en este momento están reportando más o menos 200 incendios y más o menos 20 personas muertas al año a raíz de incendios con pequeñas baterías en equipos de micromovilidad, patinetas y pequeñas bicicletas. Que la gente que las utiliza en la ciudad de la ciudad de Nueva York las sube a sus apartamentos, porque la mayoría de la gente vive en apartamentos, las carga y en el proceso de la carga se están incendiando. El mecanismo de producción de electricidad de la batería está embebido en unos electrolitos que incluyen un disolvente inflamable de alta viscosidad. En el incendio, cuando esos incendios ocurren, hay una cosa que se llama fuga térmica o thermal runaway, la cual hace que sea muy difícil de apagar. De hecho, dicen que un carro Tesla, cuando se incendia, pues un incendio que puede durar hasta 24 horas y es un incendio muy difícil de apagar. De hecho, hoy día nosotros no sabemos con un rociador automático cómo certeramente apagar un incendio con baterías de ion de litio. Es un problema súper complicado para nosotros. Es un problema que no existía hace 5 años y es un problema nuevo. Entonces, si ustedes quieren leer acerca de eso, yo escribí un artículo, ahí está como en este código QR lo pueden bajar el artículo. Y ahí está la página. Entonces vamos a mirarla muy rápidamente. Si nosotros nos vamos aquí a la página, aquí está la página de artículos contra incendios y aquí hay una cantidad obviamente de artículos. Obviamente este libro que acaba de salir, entonces hay una gran cantidad de documentos. Por ejemplo, acá hay uno sobre incendios forestales, protección contra incendios en puertos y marinas, seguridad contra incendios en apartamentos. Y aquí están segregados por diferentes contenidos: incendios, rociadores, detección y alarma, normatividad. Pero también hay un listado alfabético de todos los de todos los artículos que he escrito. Entonces, como decía yo anteriormente, creo que en este momento hay 280 artículos
que se pueden ver ahí. Bueno, entonces ahí es información para ustedes, para su futuro en su carrera. Así comenzaba el incendio en un edificio de 14 plantas en Valencia. Carlos Estella publicó este vídeo en redes sociales a las 5:37. Sobre esta hora es cuando la policía recibió el aviso del incendio. El fuego solo afectaba un piso, el séptimo, pero 3 minutos después comenzó a propagarse al de abajo. A las 6 menos 10 de la tarde ya se veían los camiones de bomberos en la zona. En apenas 20 minutos el incendio se había extendido verticalmente a muchas otras plantas. Se veía incluso cómo caían escombros. Así llegaban las llamas a pie de calle sobre las 6 de la tarde. Poco después, a las 6:17, el mismo vecino captó cómo el fuego se comenzaba a propagar al segundo bloque de viviendas de la urbanización. Pero es que apenas 5 minutos después, las llamas ya se habían extendido completamente a este otro bloque. La estructura de la urbanización consta de 2 bloques de viviendas unidos por un ascensor panorámico. El fuego comenzó en la fachada oeste de un bloque y se extendió al otro. Una hora después del comienzo del incendio, sobre las 6:30 de la tarde, la columna de humo ya era visible desde otras zonas de la ciudad. Yo no podría ni estar pensando, hermano. En los vídeos de esos momentos que compartieron los vecinos del barrio en redes sociales se ve cómo el fuego ya se había extendido totalmente al segundo bloque. Eso verde de ahí, detrás del camión, es un hinchable. Los móviles también captaron el hinchable que prepararon los bomberos para poder saltar de las viviendas donde ya se alcanzaban altísimas temperaturas. Uno de los momentos más angustiosos se vivió sobre las 7 de la tarde. Entre las llamas todavía se veía 2 personas atrapadas en uno de los balcones. Ahí están. Los bomberos se abrieron paso entre el fuego para rescatarlos con una cesta elevada. Así vivieron los presentes el rescate. Pasadas las 8 de la tarde, un vecino de la urbanización de enfrente narraba que era imposible asomarse al balcón por el calor que se desprendía. A las 8:11, la Policía Nacional amplió el perímetro de seguridad y alejó de la zona a las decenas de vecinos que se acercaron a ver el incendio. Sobre esa hora también se habilitaron 2 hospitales de campaña para atender a los evacuados. Los bomberos siguieron trabajando en las inmediaciones entrada la noche intentando controlar el fuego. Sobre las 4 de la madrugada se consiguieron sofocar los principales focos activos y tras una larga noche enfriando la fachada, el barrio amaneció con esta urbanización completamente calcinada. Ya no quedaba nada de las 138 viviendas en las que residían unas 450 personas. Durante la mañana aún había focos que sofocar y a las 10:30 un equipo de drones de la UME buscaba posibles víctimas mientras los bomberos inspeccionaban las casas calcinadas a las que aún no habían podido entrar. No lo consiguieron hasta aproximadamente las 11:30 de la mañana. Pero aún quedaban horas de trabajo. La policía científica consiguió acceder sobre las 2 de la tarde al interior y la investigación siguió su curso hasta que se han escuchado estas palabras. Podemos confirmar que la policía científica junto a los bomberos han encontrado 10 cuerpos en el edificio. Bueno, este edificio, estos incendios son no tan nuevos como los incendios de baterías de ion de litio, pero una de las cosas que estamos haciendo es lo que estén ustedes viendo a la derecha. Es una fachada que tiene un revestimiento con una cosa que se llama MCM, material compuesto metálico, o ACM, con aluminio. Y es un elemento que se está utilizando mucho para hacer los edificios bonitos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que es la Torre Grenfell en Londres, donde es un edificio feo, existente, y lo embellecen poniéndole estos paneles. Este tal vez fue el primer incendio conocido. Esto ocurrió aquí en la construcción del Hotel Borgata en el año 2007 en los Estados Unidos, y aquí se tomaron cartas sobre el asunto y estos paneles tenían que seguir unas pruebas de laboratorio de resistencia al fuego. Eso no ha sido el caso internacionalmente. Entonces estamos viendo, por ejemplo, estos dos, habían 2 en Dubái, en edificios de casi 100 pisos, donde este es el Adres, que es el edificio de 63 pisos, la Torre Torch de 86 pisos. Esta es la torre en Melbourne, una torre de 23 pisos. Les mostré un incendio en Bakú. Aquí regresamos al incendio original en Londres, que es tal vez el más sonado y el más investigado.
en ese incendio se murieron 70 personas. Entonces, la buena noticia es de que hoy día ya en Latinoamérica, y esto hay que tener mucho cuidado, es una de las cosas que me da a mí mucho trabajo porque hay proyectos donde el cliente quiere trabajar, quiere instalar estos sistemas y obviamente pues estos proyectos salen a licitación. Entonces yo por ejemplo aquí estoy con una compañía que es un cliente nuestro que se llama Metecno, que son por ejemplo aquí lo vemos en uno de sus proyectos. Es una planta de cerveza en México que está construida con estos paneles. La diferencia es que este panel se ha mandado a Factory Mutual, laboratorio de incendios muy reconocido en el mundo, y se ha probado y a ese panel se le ha puesto retardantes al fuego, pero obviamente para hacer ese panel sale un poquito más costoso. Entonces uno de los problemas que hay en este momento internacionalmente es que hay paneles de construcción local en Latinoamérica que son muy, muy, muy peligrosos. Pueden ocurrir estos grandes incendios. Y hay paneles también en fábricas, por ejemplo, estos señores tienen fábricas en Chile, en Colombia, en México, y los venden en toda la región. Entonces, también está ese proceso de educación y ahí es donde ustedes, pues, en su carrera tienen que estar muy, muy, digamos, muy al día en estas cosas porque, por ejemplo, pueden estar en una fábrica y quieren poner los paneles. Entonces, les compete a ustedes saber o buscar información acerca de la combustibilidad de ese panel, etcétera, porque son, como lo ven a la derecha, una construcción muy, muy, muy linda, muy limpia, muy rápida, muy moderna, pero estamos teniendo estos grandes incendios en el mundo. Estos incendios son incendios de una construcción muy, muy caribeña nuestra, ¿no? Con estos techos. Esto es en la República Dominicana en el año 2014, en el hotel Hard Rock en Punta Cana. En la República Dominicana los llaman techos de cana. En mi país los llaman techos de paja. No sé en el Perú cómo los llaman. En México los llaman techos de palapa. Pero básicamente es la caña seca que se utiliza porque así lo construían, digamos, los indígenas que vivían acá antes de que los españoles llegaran a nuestros países. Esta semana, tal vez ustedes lo vieron, ocurrió un incendio. Horas de tensión se vivieron este viernes en el Hotel Viva Windham Dominicos de Valladolid a causa del voraz incendio. Testigos narran que las llamas iniciaron a las 11 de la mañana, arrasando en el ala derecha, quemando lobby, bar, área de buffet y cuarto. 1.700 personas evacuadas que estaban ahí de vacaciones, la mayoría de ellos eran de países europeos. 1 muerto y 9 heridos. Ojalá que ya que hubo un incendio en este hotel, aquí lo vemos, por ejemplo, vemos los edificios de la derecha, aquí, y aquí vemos más edificios de cana aquí escondidos. Todos esos edificios, la dirección del viento iba de la derecha a la izquierda y vemos cómo avanzó este gran incendio. No es la primera vez que ocurre, ha ocurrido muchas veces. Si ustedes me preguntan a mí como ingeniero de protección contra incendios, ¿cuál es la solución de protección contra incendios? No lo sé. La solución es no construir techos de cana. Pero vaya usted a decirle a un empresario que quiere hacer su hotel bien chévere y bien a lo caribeño para que vengan los clientes extranjeros y se queden en su hotel. Vaya usted a convencer a esa persona de que no utilice ese método de construcción. Entonces ustedes han dando cuenta ustedes de que nosotros todavía tenemos cosas nuevas y también cosas existentes en nuestros métodos de construcción que todavía no hemos resuelto, que todavía son problemas. Lo que quiero hablar en los próximos minutos que me quedan, los próximos 20 minutos que me quedan, es hablar un poquito acerca de la seguridad contra incendios, de cómo funciona la seguridad contra incendios. Y para hacerlo yo utilicé un tetraedro. Y un tetraedro es un elemento geométrico, como ustedes saben, importante. Ustedes ingenieros es importante porque
tiene 4 caras que son idénticas. Entonces no sabría yo decirles cuál es la más importante, pero tal vez si tenemos que empezar por una cara, empezamos por la verde, donde se establecen los objetivos de protección contra incendios y seguridad humana de un edificio, que básicamente se pueden definir en 3. La seguridad de las personas, la seguridad de la propiedad y la continuidad de las operaciones del edificio. Esos 3 objetivos normalmente son los que se utilizan para hacer seguridad contra incendios. Y se arranca por un código, por un documento legal, donde ese constructor o ese dueño de ese edificio tiene que cumplir un código de seguridad contra incendios, donde cabe ese documento que acabamos de ver, es aspectos esenciales de protección contra incendios. Es un documento que establece el nivel de seguridad, es decir, establece la condición de protección contra un peligro, contra un riesgo, contra un daño, ¿cierto? Establece ese nivel mínimo aceptable de protección. Eso es lo que hace un código de construcción. Y ese código de construcción hace referencia a normas. Por ejemplo, te puede decir que un edificio de gran altura en la ciudad de Lima, un edificio de 20 pisos, lo tienen que proteger con rociadores automáticos. Y te manda una norma, que es la NFPA 13, la norma de rociadores automáticos. Esa norma es una norma de diseño, instalación, inspección, mantenimiento, prueba de sistemas de protección contra incendios. Y esas normas lo que hacen es establecer el nivel de efectividad, es decir, la capacidad de lograr el efecto esperado. Entonces, en el caso de los rociadores automáticos, de que esos rociadores automáticos controlen el incendio. Y esa norma te hace referencia a unos equipos. Entonces te pide, por ejemplo, que haya rociadores automáticos o válvulas. Esas válvulas y esos rociadores tienen que estar diseñados y evaluados a través de un estándar de producto. Y ahí es donde vienen, ustedes tal vez lo han oído en protección contra incendios, que es muy importante que los sistemas de protección contra incendios vengan listados por UL o aprobados por Factory Mutual, son tal vez los más conocidos. Y estos señores tienen unos estándares donde evalúan ese rociador, por ejemplo, y establecen su nivel de fiabilidad. Entonces vamos de efectividad a fiabilidad. ¿Y qué quiere decir esa fiabilidad? Esa probabilidad o altísima probabilidad del buen funcionamiento del rociador automático. Entonces básicamente así funciona, digamos, la protección contra incendios en ese contexto, donde tenemos códigos, normas y estándares de producto. Y todo eso tiene que estar encajonado y tiene que funcionar el uno con lo otro. Ahora, ¿cómo arrancamos un proyecto? Normalmente nosotros hablamos de establecer un plan maestro de seguridad contra incendios. En el manual de protección contra incendios que les mencionaba yo con mi señor padre, ahí escribimos que el plan maestro de seguridad contra incendios es la mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios a través de este plan maestro, ya sea en una instalación existente o en una en proceso de diseño nueva. Es la mejor guía para adecuar de la manera más racional y coherente la instalación para que ella tenga un nivel aceptable de seguridad contra incendios. Profesionales en ingeniería de protección contra incendios externos son la manera más común de lograr este objetivo. Eso sí, con la debida discusión y revisión de todos los interesados en la instalación. Entonces, ustedes, por ejemplo, como jefes de seguridad de una gran empresa, tienen un nuevo proyecto, una nueva planta que van a construir. Lo que ustedes deben pedir es que haya alguien especializado en ingeniería de incendios venga y haga un documento que explique, que establezca cómo se va a proteger ese edificio. No solamente con los sistemas de protección contra incendios, resistencia al fuego, evacuación, todas esas cosas que hacen que el edificio tenga un nivel adecuado de protección contra incendios. A través de ese proceso es muy importante que ustedes entiendan cómo funciona la protección contra incendios, porque nosotros normalmente cuando tenemos un proyecto de protección contra incendios en Latinoamérica, lo que hacemos es llamamos a una compañía que vende los sistemas. Entonces el usuario termina haciendo de autoridad competente porque él es el que tiene que pedir
Y también cuando se lo instalan tiene que decir si quedó bien. Y el instalador hace también de ingeniero. En el mundo perfecto o en el mundo de los países más desarrollados, el usuario se utiliza a un ingeniero consultor y ese ingeniero consultor es independiente al instalador. Y además de eso tienes a una autoridad gubernamental que hace de autoridad competente. Es decir, tienes una mesa con 4 patas. Nosotros en Latinoamérica normalmente únicamente aparece en la mayoría de los proyectos el usuario que hace de autoridad competente y el instalador que hace de ingeniero. Entonces tenemos una mesa con 2 patas, lo cual es bastante inestable, no es muy costo beneficioso, hay muchos proyectos que no funcionan bien, hay muchos proyectos que están sobrediseñados, porque no tenemos eso muy claro. Entonces otra cosa que ustedes tienen que pensar es que en protección contra incendios, ustedes tienen que por lo menos separar la ingeniería de la instalación. Acuérdense que el sistema de protección contra incendios es diferente a por ejemplo, ustedes han aprendido, me imagino, acerca de seguridad física. Los sistemas de seguridad física, sí, habrá una cámara o un equipo que sea mejor que otro, pero se utiliza todos los días en la operación del edificio. Por ejemplo, tú puedes ver las cámaras o puedes ver el sistema de entrada de las personas. Lo utilizas y lo mejoras mientras vas funcionando el edificio. El sistema de protección contra incendios no. Puede estar ahí, mal instalado, no puede estar funcionando y nadie se da cuenta. Tiene que funcionar y su prueba de fuego, digámoslo así, que se le hace al sistema es el día del incendio. Pronto muy tarde. Entonces, si hablamos un poquito de esa gestión, habríamos hablado del plan maestro, es equivalente a la ingeniería conceptual, es decir, esa ingeniería que establece cómo se va a proteger el edificio o la planta industrial. Se hacen unos proyectos de diseño, de ingeniería, que salen a la licitación y se lo instala un instalador. Y después, durante esa instalación, de pronto le pides al ingeniero que haga inspecciones y haga algo muy importante, la recepción de esos sistemas para que queden bien. Y es una buena práctica pedirle a esa compañía que te instaló que haga el IPM del sistema, la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios. Y la normativa en ciertos sistemas está pidiendo que se reevalúe, se reanalice cada 5 años. Como ven, lo que está en azulito lo debe hacer una firma especializada en ingeniería de incendios y lo que está en isla izquierda lo debe hacer un instalador calificado en protección contra incendios. Esa metodología funciona. Lo que están viendo ustedes aquí son estadísticas en los Estados Unidos que muestran la reducción que ha ocurrido en los últimos 40 años en protección contra incendios. Es decir, en los edificios grandes hemos visto una reducción de casi 4 a 5 veces menos incendios que hace 40 años. 1980 es un año muy importante, porque en 1980 hay un reporte y un análisis federal acá en los Estados Unidos que identifica el problema de los incendios y, digamos, toma cartas sobre el asunto. Y una de las cosas que cambian son los códigos de construcción. Entonces, lo que hemos visto desde 1980 es una bajada año tras año en el número de incendios, en el número de muertos por habitante en la mayoría de las ocupaciones aquí en los Estados Unidos. La gran excepción ha sido la residencia, y eso vamos a hablar en unos minutos. Por ejemplo, aquí tenemos incendios parecido a lo que vimos anteriormente, incendios en hoteles, donde el incendio en hotel ha bajado dependiendo de su protección y del tipo de construcción del hotel. Aquí tenemos diferentes ocupaciones. Unas son más peligrosas que las otras, pero en todas hemos visto un bajón importante en los incendios. Sin embargo, el incendio residencial sigue siendo un problema. Por ejemplo, esto es tal vez uno de los grandes avances
aquí en los Estados Unidos es que ya casi todas las residencias están protegidos con alarmas de humo, que son estos detectores de humo que tienen un tweeter, un buzzer, un elemento que hace ruido. La alarma de incendios internacional, el ruido es la alarma T3. Tu, 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 tu. Ese es el ruido y ha sido establecido por la normativa de la NFPA como el ruido para alarma de incendios. Se llama la T3. Pero lo que vemos acá es que el porcentaje de pérdidas en incendios estructurales causadas por los incendios residenciales es muy alta. El 93% de los muertos, el 88% de los lesionados, el 72% de las muertes de civiles. Es un número muy alto. Pero ha bajado. Lo que están viendo ustedes aquí en pantalla en estos momentos es qué pasa si, por ejemplo, una residencia como la que tengo yo, en la que estoy viviendo yo, se protege con rociadores automáticos y con alarmas de humo. La incidencia de la probabilidad de que yo pueda morir acá en un incendio en mi casa es 11 veces menor cuando mi casa está protegida con alarmas de humo y rociadores automáticos. Paola, ¿cuánto tiempo me falta? 5 minutos. ¿Perdón? 5 minutos. 5 minutos, bueno, entonces vamos a correr. Todo esto se los voy a mandar yo. Entonces vamos a hablar de un par de cositas. Uno es que nosotros tradicionalmente utilizamos mucho más extintores que lo que pide la normativa internacional. Es decir, ustedes van a un edificio en el Perú y tiene mucho más extintores que los que hay en los Estados Unidos. Pero los extintores en el Perú son construidos y son hechos y no los prueba nadie, no los manda nadie a un laboratorio. Entonces hay videos tras videos tras videos. Por ejemplo, eso es en Chile. Se incendia un bus y lo tratan de apagar con 10 extintores y ninguno funciona adecuadamente. Esto es un incendio aquí en los Estados Unidos con un extintor así de 5 libras. Ahí está el carro prendido. Una persona que nunca ha utilizado un incendio es este señor que tenía un extintor en su carro. Y lo vamos a ver en unos segundos. Con gran temeridad se acerca al incendio con mucho miedo. Y en 10 segundos se apagó el incendio. ¿Cuál es la diferencia? De que ese extintor es listado, es aprobado por UL, tiene por dentro lo que debe ser, mientras que en nuestros países nadie sabe qué le meten a un extintor. Nadie lo sabe. El otro tema es las mangueras. Las mangueras desaparecen. Esas mangueras que ustedes ven derramadas en su país, en todas las industrias de su país, en todos los edificios de sus países, ya no existen. Ya la normativa de la NFPA y en los edificios modernos, por ejemplo, esto es en un museo. Esto, por ejemplo, es una foto que yo tomé del aeropuerto de Miami. Las mangueras las han quitado porque resulta que en los edificios que hay rociadores automáticos, esas mangueras que son primariamente para el usuario, la persona, nadie las usa. Y los bomberos, por ejemplo, en su país, cuando los bomberos van a un incendio, ellos ven la manguera y la desconectan y se conectan con su propia manguera, porque ellos asumen que esa manguera es de muy mala calidad, que nunca nadie la ha mantenido. Y lo que voy a mostrar acá, y lo voy a mostrar muy rápidamente, eso es un centro comercial aquí en los Estados Unidos. Entonces lo que están viendo ustedes allá en el techo son los rociadores automáticos. Y me voy a adelantar unos segundos. Vamos a ver si puedo. Y aquí lo que están viendo ustedes aquí son estas conexiones para mangueras, es decir, son válvulas de 2,5 pulgadas que están ahí para que los bomberos traigan sus propias mangueras y se conecten si es que hay un incendio, pero ya no hay gabinetes de mangueras. Centro comercial. Esto, por ejemplo, es un incendio en un centro comercial en Colombia. Inicia fuego en el local. Ese centro comercial ya había tenido un incendio en un área de comida. Se instalaron rociadores automáticos. Lo que están viendo ustedes aquí son los empleados fueron y encontraron la manguera. Están bregando para abrir la manguera. Ellos no entienden de que tú tienes que regresar al gabinete y al gabinete abrir la válvula.
muy bravos ellos. Rompieron el vidrio, sacaron la manguera, la trataron de abrir, pero no la pueden abrir. Lo que vamos a ver en unos segundos es los rociadores automáticos que van a funcionar por ahí en 10 o 15 segundos y inmediatamente van a Evacúan controlar la zona plazoleta de vamos a ver. comida del centro comercial. El techo sonó la alarma en la T3 y los rociadores automáticos funcionan. Y probablemente no. se enciende la Entonces, la manguera. realidad es que las mangueras están ahí, pero no las usa nadie. Y son muy difíciles de utilizar. Esta, por ejemplo, es una prueba en una planta en Perú. Y miren lo que va a pasar. Hay 4. Están tomando unas pruebas en las mangueras. Se desconcentran. Y afortunadamente, esto no mató a nadie. Muy peligroso. Hay que saber. Ahí a la derecha le dijeron al tipo, mire, mótese encima de la manguera y mire lo que le está pasando al pobre señor. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestros países es que seguimos esa inercia de cosas que ya la normativa internacional no la pide. Ustedes vienen acá a los Estados Unidos y no van a ver mangueras, van a ver lo que se ve en la izquierda, que son conexiones para manguera, pero no van a ver el gabinete de manguera. Y mi padre decía que tener más no es mejor en protección contra incendios. Tener menos es como no tener nada. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer, ustedes y nosotros, los ingenieros de incendios, ustedes, la gente de seguridad, es pedir lo justo. Y finalmente, para terminar, quiero hablar un poquito de los detectores de humo. Porque con la protección de los edificios con rociadores automáticos, el detector de humo básicamente ha desaparecido. Esto, por ejemplo, es el edificio más alto de los Estados Unidos. Este es el One World Trade Center. Es un edificio de casi 100 pisos. Y lo que están viendo ustedes ahí son los techos. Ustedes van a ver en los techos que ahí están, por ejemplo, los rociadores. Son esos rociadores que tienen tapas embellecedoras. Entonces, únicamente se ve un redondel ahí, pero hay un rociador. Pero lo que ustedes no ven aquí es detector de humo. Aquí hay extintores, hay señalética, hay presurización de humo en las escaleras, hay resistencia al fuego en la estructura, hay un sistema de alarma, de notificación por voz, pero no hay detección de humo. Y nosotros pensamos que la detección de humo es algo importantísimo en la protección contra incendios. No cuando hay rociadores automáticos. Entonces aquí vemos el edificio con rociadores automáticos y en ningún momento vemos un detector de humo. Bueno, el último tema, ya para cerrar. Esta es la T3, lo que están oyendo ustedes. Fíjense, nadie se movió. Eso es una alarma en un aeropuerto. Yo estaba ahí. A la 1 de la mañana, acababa de llegar, estaba esperando por mi maleta. Funcionó la alarma y nadie salió. En sitios públicos, lo que debe haber es esto. Una alarma de vocero. Su atención, por favor, ha habido una emergencia en el edificio. Por favor, no corra, diríjase a la escalera más cercana y no utilice los elevadores. Your attention, please. There's been a fire in the building. En inglés o en español para un hotel. O en español con la T3. Y miren lo que pasa con la gente. Nadie vino a decirles nada. Ellos se movieron, salieron y esto es lo que funciona. Entonces, en sitios donde hay mucha gente, donde la gente va por primera vez, no en una industria. En una industria tú puedes enseñar a la gente a utilizar las alarmas de tono, sí, de acuerdo, en una oficina, pero en un edificio alto, en un centro comercial, en un estadio, en el Mundial de Fútbol. Por eso estoy vestido amarillo porque mi país juega ahora en unas horas. Tiene que haber una alarma. La gente sale, unos segundos después, y están llegando.
Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Yo creo que lo de las pruebas integradas lo podemos dejar. Esto es un temita que está muy de moda ahora, hacer pruebas virtuales. Desde aquí, desde mi oficina, yo estoy con otro ingeniero haciendo una prueba de una base militar de los Estados Unidos en Honduras, desde acá. Esto lo está pidiendo únicamente los proyectos del Banco Mundial, los proyectos del gobierno americano y los proyectos hoteleros. Desafortunadamente, la mayoría de los proyectos no se les hace la prueba que se debe hacer. Entonces, esta es mi información. Los que tienen LinkedIn, que imagino que muchos de ustedes van a tener porque se están graduando, búsquenme con mi nombre, vuélvanse miembros y yo pongo ahí mucha información. Está el canal de YouTube, está artículos contra incendios, está FPI, que es para capacitación, y está mi compañía. Paola, creo que me excedí un poquito y me excusas, pero terminamos y no sé cómo lo quieres manejar, si tenemos tiempo para preguntas, si no las dejamos para el futuro. Y en un momento vamos a pasar a las preguntas. Primero, agradecerle nuevamente a usted, ingeniero Jaime Moncada, por su importante participación. Y en este momento le damos la bienvenida y cedemos la palabra a Maribel Ramírez, agradeciendo también a ISOMA por hacer posible esta ponencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Quiero expresar también mi agradecimiento, un agradecimiento muy especial a Jaime Moncada por compartir con nosotros su experiencia, conocimientos, su visión sobre la protección contra incendios. La trayectoria internacional de Jaime, su pasión por esta disciplina y su permanente compromiso con la formación de profesionales en Latinoamérica, en realidad que es una inspiración para mí y para todos los que nos dedicamos a trabajar en la protección contra incendios. Espero que, estimado Jaime, nos puedas compartir el enlace del último paper que has trabajado para que los profesionales puedan leer más de toda tu experiencia y tus comentarios que has dejado en relación a la normativa americana que tiene implicancias en nuestro país. Bueno, soy Maribel Ramírez, ingeniera ambiental. Al igual que ustedes, seguramente más adelante, yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hoy tengo el privilegio de liderar ISOMA. Desde nuestra organización seguimos comprometidos con la promoción de una cultura de protección contra incendios en el Perú. Creemos que el conocimiento técnico es una herramienta fundamental para construir organizaciones más seguras y para fortalecer una ingeniería que nos permita realmente prevenir, detectar y controlar incendios, siempre con el objetivo de proteger la vida humana. Y a todos ustedes, profesionales que hoy nos acompañan, quiero dejarles una invitación a seguir investigando, seguir estudiando y profundizando sus conocimientos en protección contra incendios. Son todavía en realidad pocos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo que dominan esta especialidad de protección contra incendios. En realidad, cuando nosotros abrimos ISOMA, buscamos llegar a profesionales con esta especialidad de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, ahora nos acompañan muchos profesionales que se han especializado netamente a construir ingeniería de protección contra incendios en nuestro país. Y así es que hoy tenemos 6 años ya trabajando en esto, ¿no? Bueno, es una gran oportunidad para ustedes para que puedan diferenciarse entonces profesionalmente y puedan aportar mayor valor a todas sus organizaciones, generando un impacto real en la protección de las personas. En realidad, la protección contra el incendio necesita más profesionales preparados, comprometidos y dispuestos a seguir aprendiendo, como lo están haciendo todos ustedes hoy en esta tarde. Así que les agradezco enormemente por acompañarnos. Gracias a Paola, a todo el equipo que viene organizando estos espacios como este coloquio. Cuando nos reunimos, le dije, hablemos de protección contra incendios y estuvimos de acuerdo en la importancia de fomentar más espacios como estos para difundir más de estos temas. Así que estoy muy agradecida con la organización de este coloquio, con Jaime Moncada y con todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias.
Gracias, Maribel, Buenísimo. por tus palabras. Y bueno, nuevamente agradecer sinceramente al ingeniero Jaime por compartir con nosotros su amplia experiencia y visión especializada sobre los desafíos actuales, ¿no?, dentro de la protección contra incendios. Su participación representa un importante aporte académico y profesional para todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos. Y Bueno, ahora muy bien. sí, abrimos paso a un espacio para preguntas y comentarios, invitando a todos los asistentes a participar mediante el chat o levantando la mano virtual para formular sus preguntas. Bueno. Bueno, mientras llegan las preguntas, yo te voy a mandar a quién, a Maribel, le mando mi presentación en PDF y tú se la haces llegar a Paola y a todos. Sí, allí claro, allí también está el URL, ¿verdad, Jaime? Con el documento. ¿Perdón? Está el enlace para poder acceder al último, a la presentación del paper que mostraste. A ver, ayúdame, no lo entiendo. ¿Dónde lo puedo subir? No, cuando me compartas en el Ah, archivo, digo, allí vamos ya. a encontrar el acceso, el Ah, URL, entiendo. ¿verdad? Entendido, entendido. Perfecto. Entonces yo te lo mando ahorita en unos 5 minutos y les mando eso y les mando también un artículo de uno de los artículos para que lo puedan leer. Y bueno, yo creo que, a ver, este tema es tan profundo. Yo creo que lo más valioso de estas presentaciones a mí me parece es tener la información, ¿no? Saber uno cómo orientarse. Ya tenemos esta nueva norma, ¿no? De aspectos esenciales. Ahí está cómo entrar, se puede ver. Si la quieren comprar, ojalá la compren porque no vale mucho dinero, pero si la quieren ver y evaluar, está en español y te da una idea. Pero creo que Ángel tiene una pregunta. Entonces, para darle chance a él. Adelante, Ángel. Sí, Ángel. Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, Ángel. Tenía una duda, ya que usted ha trabajado en el desarrollo de varios códigos de prevención de incendios en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, quería hacerle una pregunta sobre qué lecciones ha aprendido usted al adaptar estos códigos internacionales a realidades tal vez diferentes, ya sea locales, con recursos y pues capacidades de fiscalización tal vez muy diferentes. ¿Y qué nos recomendaría a nosotros como futuros profesionales que podríamos tal vez en un futuro participar, ¿no?, de estos procesos? Mira, sí, muy excelente pregunta. Mira, eso es como reinventar el hilo negro o como reinventar la rueda. Eso ya está hecho. Estos códigos de constructivos, esos códigos de incendios que se utilizan, por ejemplo, este de aspectos esenciales de seguridad contra incendios, se ha utilizado durante décadas, se ha mejorado durante décadas y se ha utilizado en los edificios donde nosotros tenemos problemas. ¿Qué están haciendo en tu país? En tu país, en los edificios donde hay grandes incendios, son bodegas, por ejemplo, es la bodega, la construcción de una bodega en Lima o en las afueras de Lima es igualita a una bodega en los Estados Unidos. Es una bodega construida de una estructura muy ligera, con estanterías que están llenos de productos altamente combustibles. El edificio alto de Lima es idéntico a un edificio en Miami. De hecho, el arquitecto sacó la idea porque vio un edificio parecido en Miami o en Nueva York. El hospital, el centro comercial, es una copia. Las industrias en el mundo, la refinería de Repsol donde estoy en este momento trabajando en el Callao, es igualita a una refinería en Amberes, en Bélgica, o en Houston, Texas, o en México, o en Venezuela. La misma vaina. ¿Por qué tenemos nosotros entonces que inventar cosas para nosotros si estamos copiando la arquitectura del primer mundo? Ahora, esto está hecho
para los edificios grandes. No está hecho para una casa, no está hecho para un edificio de 2 pisos, que obviamente son la mayoría de los edificios en el Perú. Está hecho para los edificios grandes. Entonces ya está escrito. Entonces, ¿cuál es el problema? De que no sabemos, de que tratamos de hacernos porque, vamos a hacer un código, entonces todo el mundo quiere, todos los ingenieros quieren participar. Y cada uno, y yo estaba en esas reuniones. Es una locura. Sale uno con unas ideas. No, es que yo vi un incendio en un restaurante, entonces tenemos que pedir esto. Sin ninguna base tecnológica, estadística. Entonces, utilizar lo que ya está escrito. Ya, por primera vez lo tenemos. Aspectos esenciales de seguridad contra incendios. Ya está hecho. Vamos a ver cómo lo llevamos adelante. ¿Qué hace falta? De que ustedes, señores que me están oyendo y señoras que me están oyendo, lo aprendan a utilizar. Y yo estoy seguro que cuando lo utilicen, se van a enamorar de él. Porque les da la solución a casi todo lo que ustedes van a ver de problemas de seguridad contra incendios. Ahí está la solución. Entonces, esa es la respuesta. Muy apasionada, pero esa es la respuesta. Muchas gracias. No, señora, a ti por tu pregunta. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Maribel, a Paola. Excelente la manera como llevaste la reunión. Te felicito, Paola. Muy bien, muy profesional. Me encantó. Y a todos ustedes, mucha suerte en sus carreras. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Y antes de que, bueno, terminemos con esta ponencia, Joaquín tiene una pregunta. Adelante, Joaquín, te escuchamos. Si ocurriera un desastre mayor que corte la electricidad y el suministro de agua de la ciudad, ¿qué sistemas de respaldo o redundancia deben diseñar un ingeniero para garantizar que la protección contra incendios siga funcionando? Bueno, nosotros normalmente eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros pensamos siempre, por ejemplo, en una gran industria, de que las bombas, por ejemplo, de incendios sean de motor diésel, de que haya un generador de emergencia que pueda dar iluminación a las vías de evacuación. De hecho, tenemos en la mayoría de las vías de evacuación, nosotros en Latinoamérica tenemos luces con baterías. Nosotros, digamos, la manera como nosotros pensamos la seguridad contra incendios es así. El problema es de que es bastante costoso. Y lo que nos estamos dando cuenta es que nuestra infraestructura eléctrica es cada vez más estable. Es decir, hace 30 años se iba la luz 100 veces más o 50 veces más de lo que se va el día de hoy en Lima, por ejemplo. Entonces, tenemos también que darnos cuenta de esos problemas. Es decir, nosotros la protección, lo que mencionaba yo anteriormente, por ejemplo, acá en los Estados Unidos la mayoría de los edificios no tienen bombas contra incendios. Sí, se puede ir la luz, sí, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. ¿Y cuál es el beneficio? De que nos ahorramos una cantidad de plata y sale la protección contra incendios mucho más barata. Por consecuencia, mucho más edificios tienen buena protección contra incendios. Entonces ahí está ese balance, ¿no? De tener mucha redundancia, pero también no pensar en el costo-beneficio. La protección contra incendios es algo que no es productivo. Por ende, tiene que ser costo-beneficioso. No se les olvide eso. Nosotros no podemos tener una planta industrial con sistema contra incendios. Tenemos que tener una planta industrial con un sistema contra incendios, no un sistema contra incendios con planta industrial. Me refiero de que el sistema contra incendios es tan costoso que vale casi tanto, un porcentaje importante de lo que vale la planta industrial. Eso no debería ser así. Entonces, una buena pregunta, pero lo tienen que pensar así. Ustedes en seguridad tienen que pensar así. Las cosas tienen que tener su puesto, su costo, tiene que ser un costo razonable. Si no, la gente no lo va a hacer. Y lo que nos interesa es que más gente lo haga, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Ahora sí procederemos a realizar la entrega virtual del certificado de reconocimiento al ingeniero Jaime Moncada por su destacada participación en nuestro coloquio. Por favor, para que compartan pantalla.
¿Video dices tú? Ay, que deje yo Para de compartir. compartir, Ah, deje de para que compartir. puedan compartir su certificado. Ah, ok, perfecto, dale. Ya dejé de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno, entregamos este certificado de reconocimiento al ingeniero Jaime Andrés Moncada por su valiosa participación en calidad de ponente con la ponencia, bueno, titulada Estrategias Modernas de Protección contra Incendios. Bueno, esto vamos a tener que cambiar. En el primer coloquio de Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo 2026, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizado del 22 al 23 de junio de 2026. Muchas gracias. a Y, ustedes. Bueno, mucha suerte. Nos vemos en la bueno, próxima. sí, antes de que, bueno, se pase a retirar, queríamos invitar a todos los asistentes a participar en la fotografía grupal para que se pueda. Así que invitamos también a que prendan sus cámaras, por favor, para que puedan salir. Gracias. Creo que tienes que dejar de compartir para ver las cámaras. Listo. Ajá, Ahora sí. ahí está. Ahí hay varios. Perfecto. Ya, listo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Que estén muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Nuevamente Gracias. Adiós. Chao. agradecerle al Chao, ingeniero chao, Jaime Maribel. por su extraordinaria conferencia y a todos los participantes por acompañarnos. Esperamos contar con su presencia en las siguientes actividades de nuestro coloquio. Gracias a todos. Chao.